Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, dice allá, retiro de conversión, sanación y liberación. Dios transformando nuestra vida. Dios abriendo un capítulo nuevo en tu vida. Es algo maravilloso, es algo que puede marcar una diferencia, y una diferencia muy positiva en tu existencia. Pero para esa vida nueva necesitamos una ruta, necesitamos un camino. Por supuesto, el camino es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo podemos hacer que ese camino sea camino nuestro? Y yo creo que la respuesta la tenemos en la palabra de Dios. Y ese es el título de esta reflexión. Se llama Fundar la vida en la palabra de Dios. Fundar nuestra vida en la palabra de Dios. Para que le puedas poner tu título a la reflexión que vamos a tener ahora. Fundar nuestra vida en la palabra de Dios. Esta conferencia, esta predicación tiene dos partes. Lo primero se llama lo básico, nivel básico, y el otro se llama la profundización o nivel avanzado. Vamos a mirar nivel básico y nivel avanzado para fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Pero antes de entrar en ese tema que es tan bello y que yo lo amo profundamente, seamos honestos y reconozcamos que muchos de nosotros, católicos, hemos tenido una cierta pereza para acercarnos a la palabra de Dios. Creo que ese es un elemento que tenemos que reconocer, un mea culpa, un acto de honestidad, arrepentimiento y conversión que debemos tener como católicos, que muchas veces hemos estado descuidados de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las razones típicas de nuestro pueblo católico para no acercarse a la palabra de Dios? Las razones típicas son, me cuesta trabajo entender. Otra razón típica, no tengo método. Otra razón típica, me entran muchas preguntas y no sé cómo responderlas, sobre todo cuando se trata del Antiguo Testamento. De manera que por distintos motivos los católicos carecemos en general de una disciplina de acercamiento a la palabra de Dios. La palabra a veces está abierta en un libro, en una edición muy bonita, está abierta en un lugar prominente, ahí en tu biblioteca o en la sala de tu casa, ahí está la Biblia. Pero ahí está, ahí, y ahí se queda. Y lo importante es que esa palabra esté en ti, que esa palabra llegue a ti, que esa palabra haga su obra en ti. Por eso tenemos dos niveles, porque la esperanza que tenemos muchos en este retiro es que a partir de este retiro haya un cambio. Y para ese cambio se necesita una ruta, y no hay ruta mejor que la que nos muestra la palabra de Dios. Normalmente este tema se debe dar en dos predicaciones, pero aquí lo vamos a dar un poquito comprimido. ¿Por qué digo dos predicaciones? Porque uno es el nivel básico y otro es el nivel avanzado, pero los vamos a dar juntos aquí y estoy seguro que lo vamos a aprovechar. ¿Por qué creo eso? Porque este ha sido un retiro con mucha oración. Y cuando hay oración, cuando hay invocación al Espíritu Santo, cuando hay disposición en el corazón, nuestro corazón se convierte como esa tierra buena que recibe la palabra y que da fruto. Recordemos la parábola del sembrador. La parábola del sembrador nos habla precisamente de distintos terrenos.
Hay un terreno que es el que ni siquiera recibe la palabra porque la semilla queda al borde del camino. Y entonces las aves del cielo se la comen. Esa es la persona que asistió al retiro pero ni siquiera puso cuidado. Ni siquiera puso cuidado. Estas ayudas que nos dan los organizadores, Dios los bendiga. Esas ayudas de mira, deja tu celular a un lado. Mira, haz silencio. Y llega puntualmente, pon atención. ¿Para qué nos dicen todo eso? Para que la palabra no quede como al borde del camino, sino que la palabra entre en ti. Pero hay gente que recibe la palabra con entusiasmo, nos dice Cristo, pero es la semilla que cayó sobre tierra pedregosa. Y esa semilla que cayó sobre ese terreno tampoco dio fruto. ¿Por qué no dio fruto? O mejor dicho, ¿en dónde se quedó? Sí brotó, hubo entusiasmo, hubo alegría, pero no tenía suficiente suelo. Y entonces, cuando vino el sol inclemente, se quemó esa semilla que recién había brotado. Y esto pasa también en nuestra iglesia. A veces somos gente de entusiasmo, nos entusiasmamos y salimos así con mucho impulso, pero el impulso nos dura poco. Una semana, 2 semanas y otra vez viene una pesadez, otra vez tal vez recaemos en esos pecados que estábamos cometiendo. No es buena idea. Hay otras personas, nos dice Cristo, en las que la palabra crece, pero las preocupaciones y los placeres de este mundo la asfixian, la ahogan. Tú sales con buenos propósitos de este retiro espiritual, que es una oportunidad realmente hermosa, yo diría única este año para ti. Sales de este retiro, pero ten presente que los agobios del estudio, del trabajo, y las distracciones, y los placeres, y todo lo que nos llama la atención, puede asfixiar la palabra de Dios. Grave. Pero hay corazones buenos también, y eso es lo que nosotros queremos ser. Buena tierra, buen corazón, para que la palabra crezca y dé mucho fruto. En la versión de San Mateo, esa parábola del sembrador dice que dio fruto de 30 y de 60 y del 100 por 1. ¿Sabes qué significa ese fruto? Que si tú recibiste la obra de Dios, que tú se la comuniques por lo menos a 30 personas, o a 60 personas, o a 100 personas. Por eso a veces en los retiros, especialmente con jóvenes, me gusta hacerles esta pregunta. Yo le digo, acuérdate dónde estabas el año pasado. En este caso estamos 23 de septiembre. ¿Dónde estabas tú? Piensa el año desde el 23 de septiembre pasado al 23 de septiembre actual. Piensa en ese año y respóndeme esta pregunta. ¿A cuánta gente le has hablado del Señor? ¿Cuánta gente has acercado a Cristo? Qué pregunta tan buena. ¿Cuánta gente has acercado a Cristo en el último año? Gente que tienes a tu alrededor, compañeros de estudio, del taller, de la empresa, de la oficina, vecinos, amigos. ¿A quiénes has acercado a Cristo? Esa es una vida fecunda, porque nosotros, cada uno de nosotros, solo sabrá si tiene la vida de Dios, si está sembrando la vida de Dios. Solo sabrás si estás lleno del fuego del Espíritu, si estás contagiando del fuego del Espíritu. Cuando veas que otros arden por el amor que Dios puso en ti, ahí puedes tener seguridad de que ese amor realmente vive en tu corazón. Ahí termina la introducción. Entonces queremos una vida fundada en la palabra de Dios y entramos, amigos queridos, al nivel básico. El nivel básico, ¿qué es lo básico que debemos tener
con respecto a la palabra de Dios. Lo primero, obviamente, es necesitamos la lectura. La lectura de la palabra de Dios. Hay que empezar por ahí. Y hay una frase que me gusta y que la repetimos mucho en una comunidad católica que yo acompaño en Colombia, que se llama Familia Espiritual. Nosotros utilizamos mucho esta frase, por si acaso les sirve a ustedes. Lo que no existe en tu agenda, no existe en tu vida. Repito, lo que no existe en tu agenda, no existe en tu vida. ¿Qué significa que algo está en tu agenda? Que tiene horario, que tú sabes cuándo lo vas a hacer. Si yo te pregunto, ¿tú vas a desayunar dentro de 2 meses? Tú me dices, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en tu agenda hay un espacio para desayunar. Tú vas a desayunar, tú tienes un espacio. Tal vez desayunas a las 7, 7:30, 6:30, cada uno tendrá su hora. Pero tú tienes tu hora para desayunar. Si una persona tiene su novio, por ejemplo, si una persona tiene su novia, tiene hora para encontrarse. Nos vamos a encontrar tal día, nos vamos a encontrar a tal hora. Mientras no aparezca en tu agenda la palabra de Dios no existe en tu vida. Así de cruel es esto. Mientras no aparezca en tu agenda, porque lo que no existe en tu agenda, no existe en tu vida. No existe en tu vida. Por eso, los psicólogos les dicen a los matrimonios, les dicen, reserven una noche a la semana, por ejemplo, para encontrarse ustedes, marido y mujer. Reserven una noche para encontrarse ustedes. Pero si nos vemos todos los días, no basta. ¿Por qué no basta? Porque los encuentros de todos los días de las parejas son para hablar casi siempre de problemas, para hablar de los hijos. Está pendiente esta factura. Mira que llegó esto de los impuestos. Tú sabes qué sucedió aquí, qué sucedió con tu trabajo, cómo va esto. Hay que hacer el mercado, hay que sacar la basura. Mandaron una comunicación de la administración. Necesitamos esto. Están hablando de fuera, están hablando de los problemas, están hablando de lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué recomiendan los consejeros matrimoniales? Tengan ustedes una noche, por lo menos una noche a la semana. No podemos una noche a la semana. Ya me preocupa eso. Por lo menos entonces una noche cada 2 semanas, cada 15 días. Una noche en que ustedes se encuentren ustedes, que se encuentren ustedes. Así sea para comer algo sencillo, así sea para dar una vuelta por el parque, algo, pero tengan un tiempo para ustedes. Y si ese tiempo no existe en la agenda, no existe en la vida. Lo que no existe en tu agenda, no existe en tu vida. Por eso, la manera más segura de no encontrarse con una persona, ¿cuál es? Por ejemplo, supongamos que usted y yo vamos a ser amigos. Entonces yo le digo, un día de estos hablamos. Y tú me dices, sí, claro, un día de estos. Cuando no se dice cuál es el día, no nos vamos a encontrar nunca. Y ella sabe que si yo le digo, un día de estos, un día de estos, un día de estos, un día de estos es, nunca. Y eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa con la palabra de Dios. Un día de estos. Sí, uno debería, ¿verdad? Algunos católicos, sobre todo mayores de cierta edad, así como de la edad mía, algunos católicos dicen, oiga, sí, yo debería. Oiga, uno debería. Cuando uno dice, uno debería, es que no lo va a hacer. Uno debería leer la Biblia, no lo va a hacer. Un día de estos, voy a empezar, un día de estos. Como decía por allá un viejo en mi país, es que días como estos ya no vuelve a haber. Un día de estos no, un día de estos es ningún día. Entonces uno tiene que tener un horario, uno tiene que reservar un espacio. ¿Cuál va a ser el espacio para encontrarme con la palabra de Dios? Por supuesto,
Si voy a leer la Biblia, tengo que tener un plan para leer la Biblia. Y hay varios planes para leer incluso la Biblia completa. Y son planes muy completos, pues tan completos como la Biblia. Por ejemplo, desde hace años, yo mismo he ofrecido en mi página web, que se llama fraynelson.com, yo he ofrecido un plan para leer toda la Biblia en un año. Toda la Biblia. Necesitas alrededor de 20 minutos al día, 15, 20 minutos al día. Hay días que son un poquito más largos que otros. Y lees toda la Biblia. ¿Cómo es posible que haya una cantidad de católicos que se van a morir? Yo siempre digo, pónganle una Biblia ahí en el ataúd para ver si muerto lee. No la leyó en vida, pónganle una Biblia ahí. Por supuesto que ya la Biblia no le sirve de nada al muerto. Entonces hay que tener un plan para leer la Biblia. Que usted diga, voy a leer la Biblia, por ejemplo, en un año. No toda la Biblia, voy a leer el Nuevo Testamento. Es mucho más fácil el Nuevo Testamento. Voy a leer el Nuevo Testamento. Pero le repito por última vez, lo que no existe en tu agenda, no existe en tu vida. ¿Cómo sé yo que nunca nos vamos a encontrar? Porque yo le digo, ¿cómo es que le digo? Algún día, un día de estos. Eso no existe. Lo que existe es lo que tiene día y hora. Y sucede que por cultura, nosotros, latinoamericanos, en general, somos gente de hablar así, un día. Y un día es ningún día. En general, la gente de por aquí, de estas Europas, es más organizada. La gente pone la hora y el día y nos vamos a encontrar. Y se espera que usted sea puntual. Se espera que usted sea puntual. Estamos en el nivel, ¿cómo se llama este nivel? Básico. Lo primero es que hay que leer la Biblia y para eso hay que ponerle en la agenda. Tenga presente una cosa, que leer la Biblia es más o menos como ir al gimnasio. Entonces yo tengo un amigo que es bastante robustico, bastante gordito él. Entonces me decía, Fray, usted sabe que mucha gente me dice Fray, ¿no? Fray es abreviatura de frailes, se llaman frailes los religiosos que fuimos fundados, la mayor parte de las comunidades fundadas en la Edad Media. Nosotros fuimos fundados hace 800 y tantos años, los dominicos. Entonces me decía, Fray, figúrese que yo me inscribí al gimnasio y yo me siento igual, yo no noto ningún cambio. Me va a tocar ir. Me va a tocar ir a averiguar qué es lo que está pasando, porque yo me inscribí, no, sigo igual de gordito, igual de... no he cambiado. Mire, usted compare la lectura de la Biblia, compárela con el gimnasio. Hay días que usted va a estar súper motivado. Oh, voy al gimnasio, voy a hacer mis ejercicios, voy a tener un cuerpo fit, esto va a ser increíble. Y claro, uno se anima viendo toda esa gente bonita de las propagandas, ¿no? Unas mujeres con unos cuerpos tan bonitos, unos músculos tonificados, ¿sí? ¿Cuál es el primer músculo que se desentona en el cuerpo humano? Eso se ha descubierto. Ese músculo, no, ese no es un músculo, por favor. ¿Cuál es el primer músculo que pierde su tono en el cuerpo humano? Se llama el adiosero. ¿Han oído hablar del adiosero? El adiosero es este músculo que queda aquí, espere, le muestro. Este de aquí. ¿Y por qué se llama el adiosero? Porque usted empieza a decir adiós y el músculo se va a haga la prueba. Ahí está el adiosero. Se llama el adiosero. Vi una cantidad de gente tímida que no hizo el ejercicio. Dijo, ¿qué tal que me baile el músculo ese ahí? Entonces, usted tiene que tener un plan para la Sagrada Escritura. Hay días que usted se va a estar muy motivado.
hay días que usted va a tener pereza. Hay días que usted va a encontrar que es un descanso leer la Biblia. Hay días que usted va a sentir que es una carga. Entonces usted tiene que prepararse, mentalmente tiene que prepararse para saber qué es lo que estoy haciendo. Esto no es un camino de 2 días ni de 3 días. Esto requiere prepararse. Hay días que me va a costar trabajo. Lo mismo que ir al gimnasio. O lo mismo que aprender un idioma. Lo mismo que aprender un idioma. ¿Cuántas veces sucede que estamos en otro país y nunca terminamos de aprender el idioma? Y lo más gracioso es que uno habla con las personas y dice, me va a tocar inscribirme en la escuela de los idiomas. Y va a la escuela, pero le pasa lo que a mi amigo el gordito con el gimnasio. Se inscribe, pero no es inscribirse. Hay que ir. Y hay que ir con perseverancia. Estamos en el nivel básico. Cuando les dije que este era el nivel básico, es que es el nivel básico. Pero hay que empezar por ahí. Porque yo qué hago diciéndole a usted cosas bellas de la palabra de Dios si nosotros no hacemos este ejercicio. Segundo, bueno, ya tenemos lo básico que es leerlo, entrarlo en la agenda, que usted ya realmente bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos segundo paso del nivel básico. Son 4 pasos del nivel básico y 4 pasos del nivel avanzado. Con más tiempo, yo le haría aquí un planteamiento de un plan de lectura. Pero usted, hoy estoy como haciéndome mucha propaganda. En mi canal de YouTube usted encuentra también un plan de lectura de la Biblia. Si usted pone, por ejemplo, en YouTube, cuando le devuelvan el celular, no ahora. Si usted pone en YouTube, Fray Nelson, lectura Biblia, o cosas así parecidas, ahí le salen videos míos. Tengo varios videos sobre eso. Entonces yo me siento excusado de dar aquí una explicación mayor, porque tenemos que aprovechar el tiempo del retiro. Por eso no entro en planes de lectura, pero los hay, muy buenos. Solo le pido un favor, que cuando usted vaya a hacer su plan de lectura, recuerde que sea un plan de lectura católico. Porque el plan de lectura protestante le deja por fuera una cantidad de libros. Acuérdese que la Biblia de los protestantes tiene menos libros que la Biblia católica. Porque los protestantes organizaron sus libros de acuerdo con el canon judío. Ese es uno de los misterios de la vida. Los protestantes organizaron su Biblia de acuerdo con el canon judío. Una cosa que uno no entiende, pero bueno, ellos hicieron así. Entonces, por ejemplo, los protestantes no tienen el libro del eclesiástico, no tienen el libro de la sabiduría, no tienen primero y segundo de Macabeos, no tienen partes del libro de Esther, no tienen partes del libro de Daniel. Hay varios libros que no están. El libro de Tobías no lo tienen los protestantes. Entonces, si usted quiere realmente acercarse a la Biblia, usted tiene que tomar un plan de lectura de Biblia católica y saber que esto es como un entrenamiento, como aprender a conducir, como aprender a hablar un idioma. Hay que inscribirse y hay que asistir. Ya terminamos ahí el primer paso, vamos con el segundo. Seguimos en el nivel básico, paso 2. La Biblia es un libro muy especial, de hecho es un libro único. Porque la Biblia es en el fondo la conversación entre Dios y el hombre. Y eso significa que para aprovechar la Biblia hay que entrar en la conversación. ¿Y cómo entramos en la conversación? Orando. Entonces, el segundo paso, ¿cuál es? Necesito orar. Orar antes de leer la Biblia. Orar después de leer la Biblia. Algunos textos bíblicos me facilitan orar. Hace poco ofrecí por internet un taller de Biblia y en ese taller de Biblia, ese video también está ahí para disposición de todos ustedes. Se habla de cómo orar con textos de la Biblia. Aprovechen eso.
Hay mucho material católico muy bueno en internet, hay que aprovecharlo. Orar con textos de la Biblia. Entonces hay que saber orar con los salmos, hay que saber orar con los cánticos, hay que orar con los textos que son difíciles, hay que aprender a orar con la Biblia. Pero es muy importante que nosotros oremos antes de leer la Biblia y después de leer la Biblia. Oraciones cortas, no tiene que ser algo muy largo, pero usted haga una oración, pídale al Señor: Señor, quiero acercarme a tu divina palabra. Prepara mi corazón con la fe, prepara mi corazón con la sabiduría, prepara mi corazón con la humildad y con la obediencia. Que esta palabra traiga vida a mi vida. Señor, mírame con misericordia y ayúdame a comprender. Es una oración que dura 1 minuto. Tú la puedes decir espontáneamente. Puede ser una invocación al Espíritu Santo. Orar antes de leer, orar después de leer. Ejemplo de una lectura para orar. Ejemplo de una oración para hacerla después de leer. Señor, gracias por tu divina palabra. Gracias porque me permites acercarme a tu mensaje. Que esta palabra que tú me has dado se haga vida en mi vida. Que yo aprenda lo que tú quieres que yo aprenda y lo pueda poner por obra. Gracias Señor. Amén. Una oración sencilla. Pero no dejes de orar. Hay que orar. Sin la oración, la palabra de Dios no va a realizar su obra, porque la palabra de Dios es una conversación entre Dios y el hombre. La palabra de Dios básicamente nos cuenta el camino que Dios ha hecho con nosotros. Ese camino tiene la forma, tiene la estructura de una conversación. Y en esa conversación tú entras, y tú entras a través de la oración. Es la oración la que te permite. Por supuesto, hay muchos textos que nos ayudan, especialmente de los salmos, nos ayudan. Yo grabé la Biblia completa. Ahí, tanto en mi canal de YouTube como en otros servicios, está toda la Biblia completa. Yo la grabé. A lo largo de mi vida, bendito sea Dios, yo he leído la Biblia completa 4 veces. La 4ª vez dije, la voy a grabar para que las personas la puedan escuchar, para que la gente la pueda oír. Entonces, fíjate, tú puedes, por ejemplo, tomar, eso no tiene derechos de autor, no tiene problema alguno. Toma tú esos textos, esos MP3, bájalos a un reproductor, bájalos a un celular. Estás haciendo tu transporte al trabajo, lo que llaman el commuting, ¿no? Estás yendo a tu trabajo. Ese tiempo que tú estás en el metro, en el underground, o estás en tu bus, ese tiempo aprovéchalo. Ponte unos audífonos, oye. Mire, de esa manera tan sencilla, en 1 año tú puedes oír toda la Biblia. Tú la puedes oír. Ese plan de lectura que yo seguí para leer la Biblia completa en 1 año y que la grabé, gloria a Dios, bendito sea Dios que me dio esa licencia de grabarla completa, toda la Biblia, por supuesto la Biblia católica. Ese plan yo lo tomé de un grupo católico muy fuerte de Estados Unidos. Y ellos son los que proponen esa organización. Yo lo seguí casi completamente, puntualmente, está ahí completa la Biblia. ¿Sabe qué me gusta? Que ellos van preparando para cada día como un menú. Entonces, usualmente hay un pedacito del Antiguo Testamento, hay un salmo y hay un pedacito del Evangelio. Porque a veces lo que a uno le desanima es cuando uno llega a esos libros de la Biblia donde hay tantos nombres. Entonces llega uno al libro de los números y efectivamente el libro de los números tiene una cantidad de números. Que de la tribu de no sé quién, no sé cuántos, y de la otra tribu no sé cuántos, y ya uno ya no sabe entre tanta tribu qué indio es uno. Ya uno se pega una confundida, ya uno no sabe ni quién es. Entonces, ¿qué hacen? Estos buenos católicos, porque fue un grupo católico norteamericano, ellos organizaron la lectura de la Biblia de manera que los textos más áridos van unidos a otros textos que son un poquito más cercanos. A mí me gusta mucho ese plan.
Todo eso ustedes lo encuentran gratis en internet. Es que el que no se forma es porque no quiere, perdónenme que le diga así. Porque hoy hay muchísimos recursos, muchísimos. Entonces, de hecho, para los que quieran practicar inglés, hay también un sacerdote que siguió otro plan distinto, un sacerdote muy famoso, norteamericano también, que grabó también toda la Biblia. Y lo siguen decenas de miles de personas. Es un sacerdote, Dios lo bendiga y lo cuide, que tiene un impacto muy grande entre los jóvenes. Este bendito sacerdote grabó toda la Biblia. Porque tal vez tú dices, no, yo quiero aprovechar o me gusta más simplemente escucharlo en inglés. Pues toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, en un plan organizado, lo tiene ese padrecito en inglés. Ese es el punto, averígüelo. Yo ya le dije que yo les dejo tarea a ustedes. Usted busque Famous Catholic Priest, US Famous Catholic Priest, ¿y ahí te aparece? Sí. Es un padre bien conocido, pero yo no le doy a usted las cosas completas, porque cuando yo era joven, yo en los retiros daba la cita, el versículo, el nombre, no sé qué, y la gente no hacía nada. No, yo ahora les dejo tarea. Usted tiene que conseguir, si le interesa, busque el nombre del padrecito. Es un padrecito extraordinario que tiene centenares de miles de seguidores. Es un hombre que hay que orar mucho por él, que Dios lo preserve y que haga mucho bien. Bueno, entonces llevamos 2 pasos. ¿Estamos en qué nivel? No, Dios. A ver, vamos a concentrarnos. Hay que saber en qué nivel y en qué paso. ¿Nivel? ¿Paso? Ahora sí. Vamos con el paso 3. No me confunda, por favor. El paso 3 del nivel básico. ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos que tener el mapa mental, que ese sí se lo voy a dar yo ahorita. Esta predicación va a ser un poquito larga, pero usted sabe que estamos comprimiendo los 2 niveles en una charla. Entonces, le voy a dar aquí el mapa mental. ¿Qué llamamos el mapa mental? Las grandes etapas de la historia de la salvación. Ese es el mapa mental. Para que usted, cuando oiga de un determinado acontecimiento, usted tenga más o menos ese mapa. Esto es lo que llaman en las películas el plot. Es decir, te voy a dar el mapa mental, la secuencia que esto tiene. La Biblia, entonces concéntrese por favor, no converse más con su compañero. Ahora observe esto, la Biblia, ¿qué nos cuenta la Biblia? La Biblia nos cuenta lo siguiente. La Biblia nos cuenta la creación, el pecado, la lucha para vencer el pecado y la victoria sobre el pecado. Se acabó la Biblia. Escriba, esas son las 4 partes principales de la Biblia. Concéntrese y escriba. Hable un poquito menos y escriba un poquito más. Que se le canse la mano. Entonces, creación, pecado, lucha para vencer el pecado, victoria sobre el pecado. Esa es la Biblia. O sea que la Biblia tiene la estructura de una letra U. ¿Una letra U? Sí, mira. Creación, baja, pecado. Lucha para vencer el pecado, victoria sobre el pecado. La Biblia tiene forma de U. La Biblia tiene forma de U. Entonces, esa es la gran línea. La línea es creación, pecado, lucha contra el pecado, victoria sobre el pecado. Creación está en el Génesis. La entrada del pecado en el libro del Génesis capítulo 3. La obra devastadora del pecado, todo el Antiguo Testamento que nos muestra que nuestras fuerzas son insuficientes. Llega Cristo y empieza la victoria sobre el pecado.
muerte y resurrección de Cristo, redención. Victoria definitiva de Cristo, libro del Apocalipsis. Ese es el mapa de la Biblia. Tiene la forma de una U. Dios nos creó, hemos caído en pecado, viene la lucha contra el pecado y viene la victoria en Cristo y por el poder del Espíritu, la victoria sobre el pecado. La victoria se hace definitiva en el libro del Apocalipsis. Ese es el mapa general. Ahora vamos a profundizar más. Esto se va describiendo en varios niveles de profundidad. Así que necesitamos mucha concentración. La creación que nos cuenta que todo tiene su origen en Dios y que Dios vio todo lo que había hecho y todo salió bueno de sus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que en Dios no hay mezcla de maldad y que no hay dos dioses ni dos principios, sino un solo principio. Por consiguiente, ¿qué es el mal? El mal es ausencia de bien, darle la espalda al bien, sustraerse del bien, excluirse del bien. Ese es el mal. Entonces, la creación nos muestra que hay un solo principio. Dios vio todo lo que había hecho y todo era muy bueno. La llegada del pecado a través de la rebeldía que nos excluye, la rebeldía por la cual nos hemos autoexcluido de Dios. Y ahí empieza toda la historia del pecado, todo lo que trae el pecado. A partir de ahí, la lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado tiene dos fases. Usted sigue escribiendo, hable poco y escriba mucho. La lucha contra el pecado tiene dos fases. Una fase se llama la ley y otra fase se llama la gracia. Nos dice el Evangelio según San Juan. La ley nos fue dada por Moisés, la gracia y la verdad por Jesucristo. Esas son las dos fases de la lucha contra el pecado. Escriba esto también, procure escribir a la máxima velocidad que pueda. La ley, ¿qué es lo que nos da? Conocimiento de lo bueno y lo malo. Conocimiento de lo bueno y de lo malo. La ley es la primera parte de la lucha contra el pecado, porque es el conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. En ese sentido es iluminación de la conciencia moral. Esa es la ley, iluminación de la conciencia moral, claridad sobre lo que es bueno y lo que es malo. Muy bien, ¿y qué es lo que nos da la gracia? La gracia nos da la fuerza interior, la podemos decir, la llama interior, el amor, la transformación interior que hace que yo ame y pueda lo bueno, deteste y evite lo malo. O sea que la palabra clave para resumir la ley es la luz y la palabra clave para resumir la gracia es la fuerza. Entonces, ¿cómo nos ha dado Dios la victoria sobre el pecado? Dándonos primero la luz, que es lo que trae la ley, y luego dándonos la fuerza, que es lo que trae la gracia. ¿Cómo hemos recibido esa gracia? La hemos recibido por la eficacia del sacrificio de Cristo, que nos mostró con la bondad de su vida, con la hermosura de su vida, con la ternura y la misericordia de su vida, nos mostró cuáles eran las mentiras del enemigo y del pecado, y luego, con su sacrificio sacrosanto, su sacrificio eficaz, su sacrificio en la cruz, destruyó el poder del pecado, destruyó el poder de las consecuencias del pecado y nos llamó a una vida nueva. Ese es Jesucristo. Entonces, aquí yo repito y recapitulo porque me interesa que esto quede muy claro. El esquema general de la Biblia es una letra U.
Empezamos arriba con la creación, la bondad de Dios. Bajamos, lamentablemente bajamos porque caímos en pecado. Luego viene la lucha contra el pecado, que tiene dos fases principales. La fase de la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley me da claridad moral. Eso lo hacen ante todos los mandamientos. Los mandamientos me muestran lo que es bueno y lo que es malo. Pero los mandamientos, la sola ley de Moisés, no me da la fuerza. La fuerza no la tengo. La fuerza me la da la gracia. ¿Y la gracia cómo ha llegado a nosotros? La gracia llegó a nosotros por Jesucristo. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristo? Cristo lo que ha hecho es destruir las mentiras que el demonio había plantado en nuestra cabeza. ¿Qué más ha hecho Cristo? Cristo lo que ha hecho es mostrarnos lo que significa una vida unida a la voluntad del Padre. Pero lo más importante que ha hecho Cristo es, a través de su sacrificio eficaz, romper el poder del pecado en nosotros. Ahí está la victoria de Cristo. Pero esa victoria de Cristo queda como externa a nosotros. Es algo maravilloso que nosotros vemos en Él. ¿Cómo se hace nuestra esa victoria? Con la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios trae a nosotros ese mismo amor eficaz que hizo consagrado, ungido y santo a Jesús. El mismo Espíritu que ungió a Jesús es el Espíritu que te unge a ti. Es el Espíritu que te transforma a ti. Es el Espíritu que hace de ti una criatura nueva. Ese Espíritu Santo es el que ahora lucha a nuestro lado para que tengamos la victoria. Entonces ahí está la vida cristiana y ahí está la vida de la iglesia. Y cada vez que tú escoges la virtud y vences el pecado, cada vez que tú te confiesas, cada vez que tú renuevas tu propósito, cada vez que tú avanzas en el camino del Señor y pones todo tu empeño y cada vez te enamoras más del Señor, cada vez hay más victoria y más victoria y más victoria. Nos animan en ese camino los que han llegado hasta el final. Son los que llamamos los santos. Bien, estamos en sintonía. Son los santos. Entonces uno mira lo que hizo una Madre Teresa de Calcuta. Uno mira cómo vivió un San Martín de Porres. Uno mira la extraordinaria conversión de San Francisco de Asís. Uno mira la sabiduría increíble de un San Agustín. Uno mira las obras de caridad de tantos hermanos nuestros. Uno mira el heroísmo de los mártires. Uno mira la pureza de las vírgenes. Uno mira el vigor de los misioneros. Y a medida que uno va viendo eso, uno va creciendo y va subiendo por la letra. Eso, estamos sintonizados. Sí, vuélvanme a invitar. Exactamente. Entonces ahí va creciendo la victoria. ¿Pero esa victoria ya es completa? No. Porque todavía vemos que hay batalla, hay mucha mediocridad. Por favor, muchos de nosotros hemos sido y somos muy mediocres. Y somos tibios, y somos perezosos. Y Dios nos está llamando y nosotros vamos ahí. Aquí voy, Señor. Aquí voy. ¿Y hay que evangelizar? Sí, ya voy. Ya voy. Somos perezosos, somos distraídos, somos tibios. Siempre estamos ocupados. Otras cosas nos atraen. Y por supuesto, tenemos unos enemigos poderosos que la tradición católica resume en 3 palabras. El demonio. No, de segundo va el mundo. Bueno, en general, pero por algo dijo la carne. El demonio, el mundo y la carne. Entonces, claro, esos enemigos hacen que la batalla sea realmente feroz. Es una batalla continua. Y cada uno de nosotros tiene su batalla. Hay batalla contra el demonio que quiere destruir nuestra fe. Hay batalla contra el mundo que quiere mantenernos distraídos y metidos en las novedades, las vanidades, los aplausos, la fama, la moda, lo que hoy se usa, lo que todos piensan. El mundo nos marea. Y la carne cruje. La carne llora. La carne todo el tiempo está diciendo, quiero estar más
cómoda. Quiero más placer. Quiero sentirme más a gusto. Quiero más placer, más placer. Entonces, es una batalla dura. Es una batalla dura y es una batalla que a veces se experimenta con verdadero carácter de heroísmo. Es una batalla muy fuerte, pero ahí vamos. Miramos el ejemplo de los santos y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y llegará el día bendito de la victoria total, que eso es lo que nos cuenta el libro del Apocalipsis. Esa es la Biblia. Llevamos dos versiones de la Biblia. La versión ultra corta, que es la que dice pecado, lucha y victoria. ¿Cómo no? Perdón, creación, pecado, lucha y victoria. Esa es la versión cortísima. Luego dimos una versión más larga. Creación, la caída en el pecado y explicábamos cómo es la lucha contra el pecado. La lucha contra el pecado, ¿cómo es? A través de... ¿Qué son? La ley y la gracia. Gracias a Dios respondió alguien. Gracias a Dios. La lucha contra el pecado tiene dos fases. La ley y la gracia. La ley nos trajo luz para conocer lo bueno y lo malo. Y la gracia, fuerza interior. Esa fuerza interior es la que hace que el bien sepa bueno. Es la que hace que uno deteste el mal, que uno sienta asco y repugnancia del pecado, a pesar de que el pecado siempre es como cianuro con dulce de leche encima, ¿no? Entonces, es como cianuro con caramelo, ¿no? Y entonces uno, atraído por la dulzura, come el veneno. Viene la lucha contra el pecado, que tiene esas dos fases, la ley y luego la gracia. ¿Cómo llegó la gracia? Llegó por Cristo. ¿Cómo llega la gracia por Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Hizo tres cosas. Primera cosa que hizo Cristo, desarmar las mentiras del demonio. Segunda cosa que hizo Cristo, mostrarnos una vida en unión con el Padre, una vida santa, pura y feliz. Y tercera cosa, la más importante que hizo Cristo, con su sacrificio, destruyó el poder del pecado, nos reconcilió con el Padre. Hasta ahí llega la obra de Cristo. Y esa obra de Cristo nos fascina y nos enamora. Pero esa obra queda allá. Para que esa obra llegue aquí, ¿qué se necesita? Dios mío, que alguien responda. El Espíritu Santo, alguien respondió. Claro. Sin el don del Espíritu Santo, nosotros solamente podríamos admirar a Cristo, pero jamás podríamos seguirlo. Yo creo que es bueno que escriba esa frase, a pesar de que ya sienta encalambrada la mano, escriba esa frase. Sin el don del Espíritu Santo, podríamos admirar a Cristo, pero no seguirlo. O sea que el Espíritu Santo es el que completa la obra de la redención en nosotros, llevándonos al auténtico seguimiento. Entonces empieza a retratarse la vida de Cristo en nosotros. Empezamos a amar como Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que obró en Cristo, obra en nosotros. Empezamos a mirar como Cristo, porque el Espíritu Santo que dirigió los ojos de Cristo dirige nuestros ojos. Empezamos a perdonar como Cristo, empezamos a hablar como Cristo, con la sabiduría de Él. No somos fotocopias de Cristo, pero sí somos fruto de su amor. A medida que vamos en esa lucha, que es una lucha terrible y feroz, una lucha que vive cada uno de nosotros, a medida que estamos en esa lucha nos animan nuestros hermanos los santos y las santas. Miramos a tantas mujeres virtuosas, generosas, que han vivido el Evangelio con tanta intensidad, y eso realmente nos transforma. Hasta llegar a la victoria total, que está en el libro del Apocalipsis. Último resumen de la Biblia. Yo les dije que esta era la parte más larga de esta predicación. Último resumen de la Biblia. Ahora vamos a irnos por los libros.
¿Dónde se cuenta? Gracias, aquí tengo, Dios te pague. ¿Con dónde se cuenta la obra de Dios en los libros de la Biblia? Mire, la creación y la caída en el pecado, ya dijimos que estaba en el libro del Génesis. Ya eso se sabe que está ahí. La ley, la iluminación de la conciencia moral, ¿dónde está? Fundamentalmente en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco. Muchos otros pasajes son iluminación de nuestra conciencia moral, pero muy especialmente esos 5. Entonces ahí tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué es lo que hizo Dios con la Torá? Despertar e iluminar la conciencia del pueblo que Él se eligió, el pueblo de Israel. Le mostró a ese pueblo que podía vivir libre de los poderes de este mundo representados en el faraón. Se los llevó a través de un largo desierto, un larguísimo caminar de 40 años según la Biblia, hasta llevarlos a la tierra prometida. El libro de Josué nos cuenta la llegada a la tierra prometida. El libro de los Jueces nos cuenta qué sucedió cuando llegaron a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que esta gente a veces servía a Dios y a veces no. El libro de los Jueces nos cuenta una especie de ciclo repetitivo. Se apartaban de Dios, los pueblos extranjeros los oprimían, ellos clamaban a Dios, Dios les enviaba unos líderes muy especiales, en su mayoría hombres, aunque también hubo mujeres. Dios les envió unos líderes muy especiales que se llamaban precisamente los jueces. ¿Por qué se llamaban jueces? Porque traían la justicia de Dios, porque ajustaban la historia humana al plan de Dios, por eso se llaman jueces. Los jueces traían orden. Cuando llegaba el orden, vencían a sus enemigos. Cuando vencían a los enemigos, tenían prosperidad. Cuando tenían prosperidad, se olvidaban de Dios. Cuando se olvidaban de Dios, los enemigos los oprimían. Los enemigos los oprimían, ellos se quejaban, Dios les enviaba un juez, el juez los salvaba, volvía la prosperidad, se olvidaban de Dios. Cuando se olvidaban de Dios, los enemigos los oprimían, ellos gemían, Dios les enviaba un liberador. Ese es un círculo que se repitió muchas veces. El libro de los Jueces nos cuenta esa historia que a veces se parece mucho a tu historia y a la mía. Nos va bien, nos olvidamos de Dios. Nos va mal, Diosito ayúdame. Nos va bien, otra vez nos olvidamos de Dios. El libro de los Jueces empieza a retratar de una manera impresionante cómo es el corazón humano. Llegaron entonces y se establecieron en la tierra prometida. El último de los jueces y primero de los profetas es Samuel. Entonces tenemos el primero y segundo libro de Samuel, el primero y segundo libro de los reyes y los 2 libros de las crónicas. ¿Qué nos cuentan esos libros? Nos cuentan otra etapa, la siguiente etapa, que es ¿cuál? La monarquía. El primer rey se llama Saúl, el segundo se llama David, porque Dios desechó a Saúl, porque Saúl era un desobediente que se le subió la realeza a la cabeza. David tuvo un hijo llamado Salomón, Salomón tuvo un hijo llamado Roboam. Roboam fue un niño consentido, un niño mimado. Este niño mimado llamado Roboam quiso llenar de impuestos para llevar una vida de lujo. Él quiso llenar de impuestos y de cargas al pueblo. Las tribus del norte se sublevaron y se dividieron, reino del norte y reino del sur. Esas son las grandes etapas de la Biblia. ¿Qué es lo que nos cuentan los libros de los reyes, primero y segundo de Reyes, y su paralelo en primero y segundo de Crónicas? ¿Qué nos cuentan? La historia del reino del norte, que tomó el nombre de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Reino del norte, reino del sur. Eso es lo que nos cuentan los libros de los reyes. ¿Hasta cuándo llega ese tiempo de los reyes? Pues el reino del norte se apartó completamente de Dios, porque ya desde el primer rey que tuvieron, que se llamó Jeroboam,
Desde el primer rey que tuvieron, ya instituyeron un sacerdocio falso y un sacrificio falso, que era únicamente una negociación política que quería Jeroboam para evitar que la gente fuera a Jerusalén. Entonces él instauró una religión falsa. El reino del norte no tuvo una verdadera dinastía, fue una cosa desastrosa. Más o menos unos 200 años, 250 años después de haberse separado, reino del norte y reino del sur, el reino del norte cayó. ¿Cómo cayó? Cayó porque fueron invadidos y fueron vencidos por el imperio asirio. Entonces fueron vencidos por ellos. Todo eso cuenta, cuentan los libros de los reyes. El reino del sur, el reino de Judá siguió todavía. Pero el reino de Judá estuvo siempre tentado de idolatría, como nosotros, como tú y como yo. Siempre tentado de idolatría. Y finalmente, en el siglo VI antes de Cristo, el reino del sur cayó. ¿Cayó por qué? Porque lo venció otro pueblo. ¿Quién venció al reino del norte? El pueblo asirio. ¿Quién venció al reino del sur? El pueblo caldeo. No veo la gente escribiendo. Yo pensaba que iban a volar esos lapiceros escribiendo. Toca así. El reino del norte cayó frente a los asirios. El reino del sur cayó frente a los caldeos. El reino del norte desapareció prácticamente. Desapareció. Porque los asirios tenían una política de exterminio prácticamente. El reino del sur, el reino de Judá, fue llevado al destierro. Los caldeos lo llevaron a una ciudad que se llama Babilonia. Gracias a Dios hubo quien respondiera. Cerca de 70 años estuvieron los israelitas no, los judíos, por eso se habla de judíos. Cerca de 70 años estuvieron en Babilonia. Pero el reino de los caldeos cayó frente al poder de otro reino, que es el reino de los persas. Los persas derrotaron a los caldeos. Y los persas no querían que Babilonia fuera ni grande, ni bella, ni importante. Entonces los persas devolvieron a los judíos a su tierra. Y ahí se acabó el destierro. ¿Qué libros de la Biblia nos cuentan ese retorno del destierro? Bueno, ¿qué libros de la Biblia nos cuentan ese tiempo del destierro? El libro del profeta Ezequiel, el libro del profeta Jeremías, el libro de Baruch, el libro de las Lamentaciones. Esos son los libros que nos cuentan lo que se vivió en esa época del destierro. ¿Por qué la época del destierro es tan importante para nosotros que somos cristianos y católicos? Porque lo que es el destierro en el Antiguo Testamento, eso fue la muerte de Cristo en el Nuevo Testamento. El punto más bajo, la caída más fuerte y más dolorosa, el dolor más grande del Antiguo Testamento es el destierro a Babilonia. ¿Dónde se cuenta el destierro? Se cuenta al final del segundo libro de los Reyes, al final del segundo libro de las Crónicas. Se describe la situación en el profeta Ezequiel, en el profeta Jeremías, en el profeta Baruch, en Baruch, que era secretario de Jeremías, y en el libro de las Lamentaciones. Ese es el destierro. ¿Qué sigue después del destierro? Tenemos algunos profetas como Ageo, Zacarías, y tenemos también, Daniel. Tenemos también los libros de Nehemías y de Esdras. La historia después del destierro se cuenta en los libros de Nehemías y de Esdras. Libros que son de sorprendente actualidad. ¿Por qué? Porque nos muestran cómo después de la ruina Dios va levantando poco a poco a su pueblo. Hablábamos con nuestro amigo Osiris, hablábamos sobre lo que ha sucedido con la pandemia. Y cómo después de la pandemia, solo poco a poco se van levantando nuestros grupos. Eso no es únicamente aquí. Yo he estado en misión en Chile, en Paraguay, en Ecuador, en México, en Estados Unidos y por supuesto en mi país. Y les puedo decir que en España, en todas partes ha sucedido lo mismo. La pandemia nos hizo el mismo daño en todas partes. Los grupos quedaron debilitados, la pandemia fue como un destierro.
Y ese destierro, duro destierro, ha tenido para nosotros las mismas consecuencias que tuvo el destierro que se cuenta en la Biblia. Es decir, desánimo, comodidad, egoísmo. Eso ha traído la pandemia espiritualmente hablando. Desánimo, comodidad, egoísmo. Y eso lo describen muy bien los libros de Nehemías y de Esdras. Y por eso hay que leer al profeta Ageo y por eso hay que leer al profeta Zacarías. Porque son los profetas posteriores al destierro, también llamado el exilio. De esa época, posterior al destierro, tenemos también los libros de los Macabeos, que nos cuentan una lucha posterior. Fue la lucha que tuvieron aquellos judíos cuando el imperio helenístico quiso imponer el nuevo orden mundial. Porque es que el imperio helenístico quería imponer un nuevo orden mundial en ese momento. Estamos hablando del siglo III y el siglo II antes de Cristo, sobre todo el siglo II antes de Cristo. Esto que te estoy diciendo a una máxima velocidad es el resumen del Antiguo Testamento. Añádele a eso los libros sapienciales que tienen su propia línea y que incluye el libro de los Salmos. Eso es lo que cuenta el Antiguo Testamento. Eso es lo que cuenta la historia de la obra del pecado y cómo empieza la lucha contra el pecado. Hay un texto que quiero que tengan presente, que está en el capítulo 64 de Isaías. Ese texto que está, me parece que es el versículo primero, es de las pocas citas que les voy a dar así completas. Me parece que es Isaías 64:1. 64, ustedes tienen ahí la Biblia, ¿no? Busque por favor Isaías 64:1 y salgamos de esa duda, porque ese texto es importantísimo dentro de esta historia, este recorrido que estamos haciendo para aprender a fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Isaías 64, ya lo tienes, léelo por favor. Como el fuego inflama las ramas secas, como el fuego hace hervir el agua, para manifestar tu nombre y tus enemigos y hacer temblar a las naciones ante ti, realizando maravillas inesperadas. No, me equivoqué entonces. Gravísimo, me equivoqué. Pero tengo que ser humilde. Yo pensé que era Isaías 64 y no es. Ese no es el texto que yo estoy buscando. Porque el texto que yo estoy buscando es uno que dice: ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Mire a ver si lo encuentra ahí fácilmente. Si no, me disculpo en público. ¿En dónde? 64, versículo 1. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Sí, o sea que tú estabas leyendo donde no era. 64. En el mío dice: si dieras a conocer tu nombre a tus contrarios. Isaías, ¿esa Biblia de qué religión es? ¿Ah? ¿Cómo dice el tuyo, por favor? El mío dice: ojalá rasgaras el cielo y bajaras. ¿Qué capítulo es? 64. Oiga, qué misterio, páseme esa Biblia. Venga, por favor, ahora necesitamos saber qué está pasando con esta Biblia. Aquí lo tengo en inglés y está lo mismo, 64. Oiga, este es un caso muy misterioso, Dios mío. Un caso muy misterioso. Efectivamente, esta Biblia, si uno mira aquí, y no aparece, y no encuentro el texto que estoy buscando. Mire, en esta Biblia, oiga misterio este tan grande. En esta Biblia que trajo esta señora católica, ella, aparece Isaías 63:19 en la Biblia de ella. Mire lo que dice: somos desde hace tiempo gentes que tú no riges y que no llenas ya tu nombre. Oh, si tú rasgases los cielos y bajases haciendo estremecer con tu presencia las montañas. Ese es el versículo que yo estaba buscando. Pero en la versión de esta querida amiga es 63:19. ¿Y aquí qué dice?
Dice aquí, oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you. Y aquí dice lo mismo. Y aquí dice lo mismo, dice, oh, that you would rend the heavens and come down. Sí, Señor. Conclusión, pida que le devuelvan la plata. Bueno, mire, hemos descubierto una curiosidad. Yo sí tenía en mi cabeza que era 64.1, pero en algunas Biblias aparece 63.19 y en otras Biblias aparece como 64.1. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, recuperen la compostura. Si su compañero está hablando, codazo fuerte al hígado. Bueno, entonces póngale cuidado. Volvamos a la concentración, eso no es lo más importante. Acuérdese que la numeración siempre se puso posterior muchos siglos al texto, no vamos a pelear por eso. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa el texto. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras. ¿Por qué ese grito de súplica es tan importante? Porque ese grito de súplica lo que está mostrando es: tenemos la luz, sabemos lo que es bueno, sabemos que debemos evitar lo malo, pero no lo estamos logrando, Señor. No lo estamos logrando. Por eso, Señor, necesitamos que tú vengas y nos ayudes. Es decir, que ese versículo, que en algunas Biblias aparece como 63.19 y en otras Biblias como 64.1, ese versículo es el paso de la ley a la gracia. No basta con saber lo bueno, no basta con saber lo malo. Necesito tu fuerza, Señor. Necesito tu fuerza para vencer lo malo y para hacer lo bueno. Ese es el paso de la ley a la gracia. Luego ya encontramos el Nuevo Testamento, que lo conocemos mucho más, por supuesto. ¿Qué tenemos en el Nuevo Testamento? Pues en el Nuevo Testamento tenemos en primer lugar el testimonio sobre quién es Cristo y qué hizo Cristo. Y ya le resumí la vida de Cristo en 3 cosas que las repito. Desarmó las mentiras del demonio, mostró cómo es una vida en unión con Dios y sobre todo, con su sacrificio redentor, trajo la reconciliación y la justificación a nuestras vidas. ¿Cuáles son las mentiras del demonio? Son muchísimas, pero las 2 principales mentiras del demonio son estas. Primera mentira del demonio: tienes que escoger entre ser obediente y ser feliz. Esa es una mentira del demonio. Tienes que escoger entre ser obediente y ser feliz. O dicho de otra manera, no vas a poder ser obediente y feliz, feliz y obediente a la vez, no lo vas a poder ser. Esa es la primera mentira, la gran mentira del demonio, con la cual él nos presenta a Dios como un estorbo, nos presenta a Dios como un enemigo, nos presenta a Dios como un obstáculo para nuestra propia realización y felicidad. Esa es la primera gran mentira. La segunda gran mentira del demonio es: o tu prójimo o tú. No puedes quedarte pensando en el otro, no debes pensar en los demás, concéntrate solamente en ti. Entonces, las 2 grandes mentiras del demonio atacan el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Cómo ataca el demonio el amor a Dios? Ataca el amor a Dios diciendo: escoge entre ser obediente o ser feliz. ¿Cómo ataca el demonio el amor al prójimo? Escoge entre tu prójimo o tú. Esas 2 falsas escogencias, esas 2 falsas elecciones son las 2 grandes mentiras del demonio. Cristo destruye esas 2 mentiras, porque Cristo nos muestra cómo el pago del pecado es la muerte, y nos muestra cómo solo tienen verdadera felicidad y verdadera paz los que siguen el camino del Señor. Y Cristo nos muestra, con la bondad de su vida, con su infinita ternura y misericordia, nos muestra el verdadero rostro de Dios Padre.
Eso es lo que nos muestra el Señor Jesús. Es hermoso. Eso nos cuentan los evangelios. Luego tenemos los hechos de los apóstoles, que nos cuentan los hechos de los apóstoles, el florecer de la vida del Espíritu en la comunidad cristiana. Eso nos cuentan los hechos de los apóstoles. ¿Cómo se vive en cristiano? Eso es lo que nos cuentan las cartas de San Pablo y las cartas católicas. ¿Y cómo se llega a la victoria plena? El Apocalipsis. Ese es el resumen de la Biblia. Entonces les he presentado 3 resúmenes de la Biblia. El resumen ultra corto, que es la U. Creación, pecado, lucha contra el pecado y victoria. Uno un poquito más largo. Creación, pecado, consecuencias del pecado, iluminación de la conciencia moral a través de la ley, donación de la gracia, vida cristiana, ejemplo de los santos, plenitud en el Apocalipsis. Ese es el segundo resumen. Y el tercer resumen fue ese donde les mencioné casi todos los libros de la Biblia. Esos son los 3 grandes resúmenes, para que usted tenga el plot, para que usted tenga el mapa mental, para que usted diga, ahora sé de qué va la Biblia, ya sé por dónde va la Biblia. Y no hemos terminado el cuarto paso del nivel básico. ¿Cuál es el cuarto paso del nivel básico? Reconocerse en esa historia. Yo pienso que una persona tiene que leer varias veces la Biblia completa. Hasta ahora la he leído 4 veces. Estoy preparando la 5ª lectura. Yo necesito volver a leer toda la Biblia. Es que yo lo necesito. Si no, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a vivir mi vida cristiana si no leo toda la Biblia? Entonces, le cuento. El cuarto paso es reconocerse en esa historia. Reconocerse en esa historia. ¿Y qué significa reconocerse en esa historia? Esto que hemos ido haciendo aquí. ¿Se acuerda cuando llegamos al libro de los jueces, los que daban vueltas y repetían lo mismo que dijimos? Así somos nosotros. Para que usted se gradúe, para que usted apruebe el nivel básico, se necesita que muchas veces usted vea las historias de la Biblia y usted diga, ese soy yo, esa soy yo. Que usted lea, por ejemplo, sobre todo para las mujeres, que usted lea la historia de Esther, la reina Esther, y usted diga, esa quiero ser yo. Que usted mire la historia de Judith y usted diga, esa quiero ser yo. Que usted mire la historia de Ruth y usted diga, eso me pasó a mí. Pero hay que leer, hay que leer. Cuando usted no lee, está en un grave peligro que nos lo advirtió San Jerónimo. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y yo le agregué, imagínense mi audacia, mi osadía, yo le agregué a la frase de San Jerónimo. San Jerónimo dijo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y yo le agrego, y desconocer a Cristo es empezar a imaginarse un Cristo que no existe. Desconocer a Cristo es empezar a imaginarse un Cristo que no existe. Por eso es muy peligroso apartarse de la palabra de Dios, porque yo empiezo a imaginarme un Cristo, a imaginarme un Cristo. Y normalmente el Cristo que yo me imagino no es el Cristo que me dio el Padre Celestial, sino es el Cristo que a mí me conviene. Y el Cristo que a mí me conviene no es el Cristo que me salva. Señora. Pero eso va muy ligado con la nueva era, que eso es lo que nos vende. Claro, claro que esa es la nueva era, exactamente. Que yo me imagine a Dios. Y que yo me imagine un Dios que me permita todo lo que yo estoy haciendo y todo lo que yo estoy viviendo. Y que después yo me crea Dios. Exactamente, de eso es de lo que se trata. Pero el gran remedio para la nueva era, hay que tener ideas claras sobre la nueva era. Pero el gran remedio para la nueva era es este. Conozca la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. Hermanos míos, yo hice mi mejor esfuerzo, pero ustedes se dan cuenta que lo único que hemos visto es el nivel básico. Yo creo que lo que vamos a hacer ahora es una oración y no sé cómo vamos a reorganizar el horario o los temas, pero yo creo que en este momento apretar en 10 minutos el nivel avanzado no nos sirve.
Definitivamente me quedó demostrado y me quedó claro. Este tema no se puede dar en una sola predicación. Tienen que ser necesariamente 2 predicaciones. Hemos terminado el nivel básico. Entonces, más bien vamos a resumir el nivel básico con sus 4 pasos. Primero, los 4 pasos del nivel básico. Bueno, primero necesitamos leerla. Para leer la Biblia se necesita... Espere un momentito, estamos repasando. Les da como un entusiasmo por hablar. Un entusiasmo por hablar que les da. Entonces, el primer paso, queridos hermanos, el primer paso es, hay que leer la Biblia, y para leer la Biblia hay que ponerla ¿en dónde? En la agenda, eso. Esa señora me cae bien porque ha tenido varios aciertos. Hay que ponerla en la agenda. ¿Dónde está tu horario para la Biblia? Si tu Biblia no tiene horario, no existe en tu vida. No te digas mentiras. No, que yo, que sí, que estoy, que no. Tú no estás en nada. No estás en nada porque no tienes un horario. Cuando tú tengas un horario, cuando exista en tu agenda la palabra de Dios, ahí hay un cambio. Bueno, primero. Entonces el primer paso hay que leerla con un plan, hay que sacar el tiempo y ahora viene el segundo paso. ¿Qué hay que hacer? Oración. Hay que orar antes, hay que orar después y hay que orar con la misma Biblia. Sobre eso hay buenas predicaciones que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el canal de este servidor o en otras partes. Tercero, necesitamos conocer el plot. Conocer el mapa mental, tener las etapas de la historia de la salvación. Ahí es donde dice la letra U. La letra U. Es decir, creación, pecado, lucha y victoria. Luego más larguito, creación, pecado, consecuencias del pecado, iluminación de la conciencia moral a través de la ley, súplica de la gracia, llegada de la gracia con Cristo, implantación de la gracia en nuestro corazón con la acción del Espíritu, vida de la iglesia, santidad, plenitud, en el libro del... Ese es el segundo resumen. Y el tercer resumen no lo voy a presentar aquí porque es muy largo, que es cuando nos fuimos más o menos recorriendo una cantidad de libros de la Biblia, hasta llegar nuevamente, por supuesto, al Apocalipsis. ¿Y cuál es el cuarto paso? Ese era el tercer paso. Y el cuarto paso es necesario reconocerme yo en el texto. Entonces yo tengo que mirarme ahí. Yo miro el primer libro de Samuel y digo, caramba, como era Saúl, ese soy yo. Cada vez que tú digas, estas son palabras que yo estimo muy importantes, cada vez que tú digas, leyendo la Biblia, ese soy yo, esa soy yo, cada vez que tú puedas decir eso, ese es como un brochecito de amor que te une a la palabra divina. Y la palabra se va volviendo cada vez más tuya, y tú te vas volviendo más de la palabra. Cuando uno empieza a leer, uno lo que siente es, esos son ellos. Pero cuando uno va haciendo este caminito con oración y con todo lo que hemos dicho, uno cada vez más dice, ese soy yo, esa soy yo, esa que está ahí, esa historia es como mi historia. Cada vez que te pase eso, alégrate, porque ese es un brochecito de amor, esa es una puntadita que te une a la palabra divina. Y así tenemos que vivir, con la palabra así. Mira, hay un santo inglés, hay que mencionar los santos ingleses, los santos británicos, hay que mencionarlos. San Beda, San Beda el Venerable fue un monje. Y saben que es de mis santos amigos, de hace muchos años. San Beda el Venerable, porque San Beda lo que hizo toda su vida
fue unir su historia, unir su corazón con brochecitos a la palabra de Dios. Y eso era lo que él les enseñaba a los monjes, porque él era abad o maestro en ese monasterio. Beda, santo inglés, hay que querer a nuestros santos de esta tierra. San Beda el Venerable se le llama, gran predicador, gran expositor de la palabra divina. Bueno, no pude cumplir lo que prometí de que íbamos a ver los dos niveles, pero creo que hemos aprovechado el tiempo. Pongámonos de pie para hacer una pequeña oración. Queda pendiente el nivel avanzado. El nivel avanzado queda pendiente. Vamos a ver cómo nos organizamos para verlo. Oración. Padre del cielo, danos el Espíritu Santo. Danos esa gracia que nos transforma. Danos hambre de ti. Tú que prometiste a través del profeta, llegará el tiempo en que habrá hambre, pero no hambre de pan ni de vino, sino hambre de mi palabra. Señor, danos hambre de tu palabra. Haz que se cumpla en nosotros lo que dijo nuestro Señor, nuestro divino Salvador. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, danos vivir de tu palabra, enamóranos de tu palabra. Danos la perseverancia, danos el amor, que tu palabra sea nuestra ruta, que nosotros podamos decir con el salmista, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré, cumpliré tus santos mandamientos. Que nosotros podamos decir con el salmista, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Más dulces que la miel. Más dulces que la miel los mandamientos de tu boca. Señor Jesús, enamóranos de tu palabra. El tesoro más grande que nos va a quedar de este retiro, además de la gracia de la confesión sacramental, es el propósito de vivir según tu palabra. Ahora toma mi mano. Estos hermanos oraron por mí. Ahora yo los voy a bendecir a ustedes. Entonces ustedes reciban con amor la bendición que yo les voy a dar. Ustedes antes oraron por mí, ahora yo oro por ustedes. Señor Jesús, trae una bendición abundante, sobre todo si el corazón está frío, si el corazón está distraído, si el corazón está mal preparado, que reciba una bendición abundantísima, transformante, avasalladora. Avasállanos con tu amor, transfórmanos con tu gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.